iniciar. Entonces, chicos, ¿qué son los riñones? Todo el mundo conocemos a los riñones como los típicos órganos en forma de frijol. En realidad podemos definir a los riñones como un par de órganos retroperitoneales primarios para vertebrales y toracolumbares. Esa es la definición, pero traduciéndolo al español, que muchos de ustedes van a ver anatomía 2 recién. ¿Qué es un órgano retroperitoneal? Cuando ustedes vean anatomía, la cavidad abdominal, van a ver que aquí tienen la columna, aquí tienen a los músculos prevertebrales, los músculos de la pared abdominal posterior, y aquí tienen una membrana. Esta membrana se conoce como peritoneo, ¿ya? Todo órgano que esté por detrás del peritoneo es un órgano retroperitoneal. Ya, esa es como definición muy simple, ¿ya? Entonces, órganos retroperitoneales, tenemos bien primarios. ¿Qué significa eso? Los órganos retroperitoneales se dividen en dos grupos, primarios y secundarios. Primarios significa que durante todo su desarrollo, es decir, desde la embriología, siempre han estado detrás del peritoneo. Ya el riñón, desde que se originó, desde que hubo el primer cúmulo de células, detrás del peritoneo. Asimismo los uréteres y asimismo el resto de órganos. ¿Ya? Secundario, en cambio, es un poco más complejo. Son órganos, en cambio, que antes estaban delante del peritoneo y luego por las rotaciones embriológicas se fueron detrás del peritoneo. Pero bueno, yo lo que quiero que sepan es con riñón. Ya, retroperitoneales, primarios, paravertebrales, o sea que están a cada lado de la columna vertebral. Ya, aquí está la columna. Ya, están a cada lado de la columna vertebral. Toracolumbares, es decir, que están entre la región torácica, que ya saben que está definida por el diafragma, y la región lumbar, que está por debajo. ¿Ya? Específicamente se encuentra en una zona topográfica ya conocida como la fosa lumbar, ya que si les diera los límites de la fosa lumbar son la duodécima costilla, que estaría a este nivel, ¿ya? Tengo asimismo a la cresta ilíaca y a la columna lumbar. Esta zona de aquí es la fosa lumbar. Ahí están localizados los riñones, ¿ya? Y como ustedes pueden ver, ya escribiéndolo desde el punto de vista externo, son de color rojo violáceo, de consistencia firme, ya varía dependiendo si es adulto o si es un feto. En el feto es muy irregular, en el adulto en cambio es liso. No sé si tengo una... Sí, aquí lo tengo. En el feto, el riñón es... ay, ya. En el feto, el riñón es muy lobulado, en cambio en el adulto es liso, ¿ya? Ahora, como características generales de los riñones, y esto es algo que siempre me ha gustado decir a mis alumnos, es que ustedes para entender todo lo que se les va a venir adelante, la anatomía es la base para todo, tienen que entender por lo menos para qué me sirven los riñones, ¿ya? ¿Alguna persona voluntaria aquí me puede decir qué es lo que ha escuchado para qué sirven los riñones? Cualquiera, no hay opiniones equivocadas. Buenas tardes. Sirve para filtrar la sangre. Muy bien, filtrar la sangre y ese producto de la sangre, esa filtración de la Producción de sangre, orina también. ¿vale? Lo que es la producción de la orina. Es lo que Justamente, filtra muy la bien, sangre. justamente eso. La producción de la orina, cuando ustedes vean fisiología renal, básicamente la producción de la orina es un filtrado de la sangre. Ya, es eso simplemente. O sea, la sangre va a pasar por el riñón por un complejo mecanismo, ya, y esa sangre se termina depurando, se termina filtrando. Es más o menos como si ustedes hicieran un jugo. Licúan las frutas, lo pasan por un colador y el jugo purito, en este caso es la orina. Ya, así más o menos funciona. Vean el riñón como eso, como un filtro. La sangre es lo que licúan, el riñón es el filtro y el jugo, en este caso es la orina, en términos muy sencillos. Entonces ya, esa es la típica función que conocemos del riñón, la producción de la orina, ya, que es por un ultrafiltrado de sangre, que bueno, eso ya cuando vean fisiología, ahí lo van a entender, que es un tema también muy extenso. Asimismo, controla el pH. Ustedes saben que el pH bueno, el pH del cuerpo tiene que estar neutro. Menos es ácido, más es alcalino, ¿ya? Tiene que estar en un punto medio, en equilibrio. ¿Cómo es que el riñón controla el pH? En términos muy sencillos, ¿ya? Hay dos órganos, y esto lo van a ver toda su vida, que controlan el pH, que son los pulmones y los riñones, ¿ya? Los pulmones actúan de manera rápida. Perdón, los pulmones sí actúan de manera rápida. Los riñones, en cambio, actúan de manera lenta, pero constante. Ya, eso es lo que hacen los riñones. Controlan el pH, eliminan el exceso de ácidos o eliminan el exceso de bases. ¿Con tal de qué? Con tal de tener un
equilibrio. Eso es lo que básicamente hace el riñón. Aquí está el riñón, aquí tenemos los ácidos, aquí hace las bases. El riñón bota uno o conserva el otro dependiendo cómo esté la sangre en ese momento. ¿Ya? Asimismo, un nuevo término, regulación de la bulimia. ¿Qué significa esto? Ustedes en sus vasos sanguíneos tienen sangre, obviamente, y la sangre es líquida. ¿Ya? El dicho famosísimo en medicina, todo en exceso es malo. Un exceso de líquidos en los vasos sanguíneos es peligroso. Luego entenderán por qué, pero básicamente puede causar lo que se conoce como edema, que se puede traducir en otras consecuencias fatales. Entonces, ¿qué es lo que hace el riñón? El riñón regula este exceso de líquidos, ya bota el exceso de líquidos o conserva los líquidos. Ustedes, si se llegan a deshidratar, no sé, están en Guayaquil con el sol de las 3 de la tarde y no tomaron ningún vaso de agua, ¿qué es lo que hace el riñón? El riñón con la poca agua que tienen ustedes la conserva, se la queda, concentra la orina, hacen que esa orina salga amarilla fuerte porque es una orina casi sin agua. En cambio, si ustedes están toma y toma y toma y toma agua, ¿qué es lo que hacen los riñones? Botan ese exceso. ¿Por qué? Porque todo tiene que estar en equilibrio. Asimismo, mantiene la osmolaridad, que bueno, en este caso es esta de aquí junto con la de acá, está en relación con los electrolitos del cuerpo. No, ustedes ya vieron biología celular, biología molecular, creo. ¿Saben más o menos cuáles son así, cuáles son los electrolitos del cuerpo? O cuando ustedes escuchan electrolitos, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? El sodio y potasio. Ya, sodio, potasio son los principales, también está el calcio, el fósforo, El riñón regula esto. Ya, el riñón o bota o conserva. Ya, bota sodio o conserva sodio. Bueno, asimismo tiene una función importante, algo que se conoce como la gluconeogénesis. ¿Qué significa esto? Gluco es glucosa, que ustedes saben que es el azúcar. Neo es nuevo y génesis es creación. Gluconeogénesis, o sea, el riñón crea glucosa, el riñón produce glucosa, no produce glucosa por arte de la nada, no por arte de magia, tampoco así. El riñón necesita materia prima, en este caso la materia prima suelen ser proteínas, suelen ser grasas, eso es lo que hace el riñón. Hay muchos órganos en su cuerpo que son gluconogénicos y el riñón es uno de ellos. No hace tanta gluconogénesis, ya apenas hace el 10%, pero es una función que también tienen que tener muy en cuenta. Y algo importantísimo, y esto lo van a entender porque mañana vamos a ver la patología que es insuficiencia renal crónica, es un órgano endocrino. Ustedes, ¿qué han escuchado de los órganos endocrinos? Ustedes escuchan endocrino y ¿qué se les viene, qué es lo primero que se les viene a la mente? Eso es histología. Cualquier persona, escuchan endocrino, ¿qué se les viene a la mente? Que expulsa, se podría decir, hacia adentro, en Ya, relación, que como por ejemplo el páncreas, ya, que tiene las mismas funciones exócrinas e endócrinas. Creo exócrinas, que ya, endócrinas sería en relación que a otro sistema, sí, por ahí o va. sea, dentro de todo. Ya, esos productos que tú mencionas, que los bota hacia adentro, o sea, hacia la sangre, son hormonas. Ustedes escuchan endocrino, automáticamente hormonas. El riñón produce hormonas, ya, produce varias hormonas, ya, que verán en ustedes fisiología y se las tienen que saber todas, pero si ustedes quieren sorprender a su profesor o algo, simplemente las mencionan. Renina, eritropoyetina, abreviada como EPO, ya, calcitriol y ya. Y también algunas otras como prostaglandinas y todo eso. Ya, simplemente, ya cuando ustedes vean fisiología, se van a saber las mil y un funciones de cada una de ellas. Ahorita, con tal de que las sepan más, sepan cuáles son, suficiente. Y a breves rasgos, la renina controla la presión arterial. La eritropoyetina regula la eritropoyesis. Ustedes ya vieron histología, saben que los eritrocitos viven 120 días, ¿ya? Los riñones se encargan de producir eritropoyetina para que se produzcan más eritrocitos, ¿ya? Y el calcitriol, que es una hormona a cargo del metabolismo de los huesos, hacen que esos huesitos sean más fuertes, sean más rígidos. Mucho ojo con esta parte de aquí. Mañana que veamos insuficiencia renal crónica, vamos a entender por qué es tan importante saber esto. Y por último, y la más importante, expulsa metabolitos, expulsa desechos. Ya ustedes saben que por la orina se van los desechos. Ya expulsa la urea, expulsa la creatinina, expulsa el ácido úrico, expulsa los fármacos. Ustedes,
pastilla que se toman, hay dos órganos que actúan. El hígado, por un lado, y el riñón, por otro lado. El riñón lo que hace es botarlo, ¿ya? Elimina toxinas, elimina ciertos venenos, una intoxicación por cualquier veneno, el riñón trabaja al máximo para tratar de expulsarlo, ¿ya? Esas son las funciones de los riñones. Así que ya a partir de ahora ya saben que el riñón no solo produce orina, sino que tiene todas estas funciones. Antes de seguir avanzando a la siguiente diapositiva, que esto es lo general, ¿tienen alguna pregunta? Listo, si no es así, entonces seguimos. Eso es como un breve recuento que necesito que lo tengan muy en cuenta. Ahora sí, hablando sobre sus características, ya sabemos dónde está el riñón, en la fosa lumbar, ya sabemos los límites de la fosa lumbar. Bueno, son dos riñones, obviamente, pero tienen que tener en cuenta algo. Aparte de su situación, que es retroperitoneal primaria, ya, ambos riñones son en términos de posición, en términos de estar colocados, son muy distintos, ya. El riñón derecho, ya que es aquí, si ustedes lo notan, está un poquitito más abajo que el riñón izquierdo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vean anatomía general, anatomía 2, a este nivel está el hígado. Y el hígado es un órgano pesado, es un órgano grande, ¿ya? Así que, ¿qué es lo que hace el hígado? El hígado empuja al riñón, hace que el riñón descienda, ¿ya? Por eso la posición del riñón derecho. Esto es izquierdo, esto es derecho. El riñón derecho siempre va a estar más abajo. Y esto es una pregunta que casi todo docente de anatomía hace. ¿Cuál es la posición de los riñones respecto a las costillas? El riñón derecho obviamente está abajo, ¿ya? Está en relación con el último espacio intercostal, que es este, y con la duodécima costilla, con la última costilla. Eso es el riñón derecho. El riñón izquierdo, en cambio, como no hay hígado en el lado derecho, está más arriba. Está en relación con la onceava costilla, con el último espacio intercostal y con la duodécima costilla. ¿Ya? Pregunta, eso es fijo, casi todos los profesores lo hacen, relación, posición de los riñones. ¿Ya cuál es la diferencia en la posición de los riñones? Riñón derecho, riñón izquierdo. Listo. De ahí, en términos simples, esto también es importante. Y estos números, chicos, que les voy a dar, grábenselos para toda la vida. El riñón mide largo de 10 a 12 centímetros. Algunos libros les dicen 11, por ahí, 10 a 12 centímetros de largo. Ya. Miden de 10 a 12 centímetros. Miden de 5 a 8 centímetros de ancho. Y en sentido anteroposterior, o sea, adelante hacia atrás, miden de 3 a 5 centímetros. Yo me conformaría con que se sepan los 10 a 12. Como experiencia personal, yo estoy en 10º semestre, hay compañeros que no se saben cuánto mide el riñón de largo. Y esto es importante porque cuando ustedes hacen una ecografía, el imagenólogo les dice el riñón mide tanto. Y ustedes tienen que saber si ese riñón está grande o si ese riñón está pequeño. Porque hay patologías, hay enfermedades que hacen que el riñón sea grande y hay enfermedades que hacen que el riñón sea pequeño. Mucho ojo con ese número, 10 a 12 de largo, lo más importante. ¿Ya? Y bueno, a pesar de que los riñones son órganos tan importantes, simplemente representan el 0,5% de todo el peso. O sea, cogen una persona, la pesan y los riñones simplemente es ese pequeño porcentaje. Nada más. Listo. Ahora sí, vamos con anatomía neta. Cuando ustedes estudian un órgano en anatomía 2, ustedes, sí, la mayoría son anatomía 2. En anatomía 1, ¿qué estudiaron? Inserciones musculares, las relaciones de los músculos, inervación, irrigación, acción. Anatomía 2 es totalmente distinto, es tecnología, son vísceras. Estudian las relaciones, que ustedes saben qué es, que en términos de posición, y estudian al órgano tanto por fuera como por dentro. Ya todo órgano, van a estudiar la tráquea, van a estudiar el estómago, van a estudiar el esófago, todo órgano se lo estudia por dentro y por fuera. En este caso, hablando del riñón, hay que primero entender cómo es el riñón por dentro y cómo está constituido. Esto tiene que ver un poco con histología, pero es necesario entenderlo. El riñón se compone básicamente de una corteza, ¿ya? Y de un parénquima. Ustedes saben que la corteza es todo lo que lo rodea, perdón, una corteza, perdón, una cápsula, perdón. Una cápsula, que es una membrana de tejido conectivo muy delgada, blanquecina. Ustedes cuando hagan alguna vez una disección de riñón o tengan el riñón de algún animal o algo, ustedes van a ver que la cápsula es literalmente una telita que se va despegando, ¿ya? Y que esta cápsula tiene la particularidad
esta es la cápsula, de que se va metiendo, se va invaginando, lanzando tabiques fibrosos dentro del riñón. Esta es la cápsula del riñón. Ya de hecho, los libros de histología la dividen en dos, en una zona externa y en una zona interna. Pero bueno, esa es la cápsula. De ahí tienen al resto del órgano, al parénquima, que se lo divide clásicamente en dos, la corteza renal y la médula. Dicho esto, vamos parte por parte, empezando por la corteza. A partir de aquí, son cosas que toman bastante los docentes, que ustedes ven en nefrología, que ustedes incluso necesitan para entender fisiología. Ya con tal de que sepan que el riñón tiene corteza y médula, van bien por ahí. Entonces, la corteza, como todo órgano, es la parte más externa. Es decir, es todo esto que está aquí, todo esto que estoy pintando. ¿Ya? Esto es la corteza renal. ¿Ya? Como ustedes se dan cuenta, es pálida en cierto punto, como que es granulosa, más o menos como que tiene estas estriaciones. Aquí ven la diferencia entre un riñón, un corte de riñón esquemático en éter y un riñón como es cadavérico. Y ahí tienen la gran diferencia. La corteza es mucho más pálida en comparación a la médula. ¿Ya? ¿Por qué es importante saber esto? Y para esto me voy a este dibujo de aquí. ¿Quién me puede decir, como histología, cómo se llama a la unidad básica, fundamental, fisiológica, anatómica del riñón? ¿Cómo se llama? Eso tuvieron que haber visto ya en el primer semestre. La nefrona. La nefrona. Y ya que tú dijiste, ¿sabes más o menos cuáles son las partes de la nefrona? ¿Sí recuerdas? Las AGL, Ya, tubo proximal, tubo distal, muy bien. ese recuerdo. Listo. A la nefrona la pueden dividir mejor, está bien eso, pero dividen mejor a la nefrona en la siguiente. En el corpúsculo renal, el corpúsculo y el sistema de túbulos. El corpúsculo renal es esto de aquí, este que está marcado de número 1. Este es el corpúsculo renal. Y el resto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, esos son los túbulos. Ya ahí tienen el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, la porción ascendente, la porción descendente, el túbulo colector. Dividan hacia la nefrona. Es una manera muy sencilla de dividir. Ya. ¿Por qué es tan importante esto? Porque justamente en la corteza se concentran todos los corpúsculos renales. A ese nivel están los corpúsculos renales y a ese nivel también están algunos túbulos, específicamente los túbulos contorneados. ¿Ya? Esa es la importancia. ¿Y por qué es tan importante esto de aquí? Esto ya es netamente por histología, no voy a ahondar mucho, pero sí tienen que saber algo, que en la nefrona el proceso de formación de orina, el filtrado de la orina comienza aquí. Aquí es donde se forma la orina, aquí inicia. ¿Ya? Aquí es donde se vierte la sangre para que se convierta en orina y los túbulos en cambio se encargan de formar que la orina sea más ácida, que sea más básica, que tenga más sodio, que tenga menos sodio. Esa es la importancia. ¿Ya? O sea, en la corteza está la parte fundamental de la nefrona. Está los corpúsculos renales y los túbulos. Hasta ahí. Ya, eso como su breve introducción, e incluso aquí lo pueden ver, aquí voy a limitarles con un color. Ya. Todo esto que está aquí es corteza. Y noten que en la corteza están estas bolitas, que justamente son los corpúsculos renales. Todos los corpúsculos renales están en la corteza. Y también están algunos túbulos también. Ya, algunos. Ahora, ya dicho eso y como introducción, anatómicamente la corteza se divide en dos grandes partes. ¿Ya? Se divide en la zona, por así decirlo, radiada, se divide en la zona radiada y en el laberinto cortical. ¿Cómo estudiamos esto? Para esto hacemos un sumario. Entonces, la zona radiada, también conocido como los rayos medulares de Ludwig, que se escribe así, rayos medulares de Ludwig, ¿ya? Esa es la zona radiada o rayos medulares de Ludwig. Algunos libros lo conocen como pirámide de Ferrein, pero bueno. ¿Qué representa? ¿O qué es? ¿O qué es? Es esto. Estas zonas rectas que ustedes ven aquí. ¿Ya? Son básicamente los túbulos de este nivel, ¿ya? Esa simplemente es la zona radiada o rayos de Ludwig, simplemente son los túbulos. En cambio, la otra zona, el laberinto cortical, son los corpúsculos renales, ¿ya? Estas bolitas que yo les enseñé, donde básicamente inicia
la formación. Y uno que otro túbulo contorno. Ya, esa es la diferencia. Entonces, la corteza anatómicamente se divide en dos partes. La zona radiada o rayos de Ludwig, donde están los túbulos rectos de la nefrona, y el laberinto cortical, donde están los corpúsculos renales. Punto. Ahora, si ustedes se dan, no sé si aquí tengo tema. No, no tengo tema. Si ustedes se dan cuenta, si ustedes se dan cuenta de este nivel, aquí tienen la corteza. ¿Ya? Pero no sé si ustedes pueden ver que hay una particularidad de la corteza, y es que la corteza como que hace esto, como que se mete. Ya como que la corteza va así, viene y se mete, se hace como una papila, como un pequeño pezón, por así decirlo. Bueno, estas eminencias formadas por las cortezas se conocen como, aquí está marcada de 7, ¿ya? Se conocen como las columnas renales. Columnas renales. Si su profesor de anatomía usa literatura antigua, también son llamadas columnas renales de Bertin. Mucho ojo con los epónimos, mucho ojo con los nombres. Actualmente, según los congresos de anatomía, no se debería usar epónimos, pero hay docentes que usan muchos epónimos. ¿Ya? Rayos de Ludwig, laberinto cortical, columnas renales o columnas de Bertin. Ya, mucho ojo que aquí a partir de ahora voy a mencionar algunos nombres que tienen que grabarse. Entonces, las columnas renales o columnas de Bertin, o también llamados en otros libros los tabiques renales, ya tiene todos esos nombres, cuidado se vayan a confundir. ¿Cómo lo pueden definir? Lo pueden definir como proyecciones de la corteza que penetran en la médula. Ese es el nombre más acertado. Ya, aquí está esta es la médula, esta es la corteza, y la corteza se proyecta dentro de la médula, se mete, está entre cada porción de la médula. ¿Ya? Esa es simplemente la definición. ¿Ya? Listo. No hay nada más importante. Eso es todo esto de aquí es respecto a la corteza. Así que ya saben que la corteza hemos estudiado a la corteza propiamente dicha, que se divide en la zona radiada y el laberinto cortical, y a los tabiques renales o columnas renales de Bertin, que son estas proyecciones o estas invaginaciones de corteza que están entre cada porción del médula. Punto. Eso es nada más. Y de aquí sigue el otro protagonista, la médula. Entonces, ¿qué es la médula? Es esto. La médula del riñón tiene una particularidad, y es que la médula tiene forma de pirámides, ¿ya? Todo esto, estas pirámides más oscuras que ven son médulas. Por eso se les ha dado el otro nombre, que se los conocen como las pirámides renales. Literatura antigua, pirámides renales de Malpighi. Ya no son nombres que les estoy diciendo por molestar, son nombres que les van a tomar, que les van a preguntar y se los tienen que saber. Porque les pueden decir, mencióname qué es la pirámide renal de Malpighi o qué es la columna renal de Bertin o las diferencias, y ustedes tienen que saber. Las pirámides renales de Malpighi son médula, las columnas renales de Bertin son corteza. Ya, esa es la principal diferencia. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la médula renal? Esta médula renal, ya les dije, forma estas pirámides. ¿Mande? Bueno, entonces, estas pirámides, como ustedes pueden ver, a diferencia de la médula, la primera diferencia es que son pirámides. La segunda diferencia es que son mucho más oscuras, ¿ya? Son más oscuras y que son ciertas, ¿ya? Ya. Específicamente, estas pirámides renales, eh, según algunos libros, son de 8 a 15 pirámides por riñón. Depende, obviamente, de la literatura, no todos los órganos son iguales, ¿ya? Lo que sí quiero que entiendan es esto. Si yo cojo una pirámide, ¿ya? Y lo que hago es cortarla a este nivel, la corto en la punta, o no, no tanto cortar, sino que saco una pirámide y veo la punta, yo voy a ver que la punta está perforada por numerosos agujerillos, ¿ya? Primero que todo, pongámosle nombre a cada uno. Esta es la pirámide. La pirámide tiene una base, obviamente. La base de la pirámide se la conoce como arco cortical. ¿Ya? Ese es el nombre de la base de la pirámide. El vértice de la pirámide, en cambio, tiene un nombre mucho más especial que se lo conocen como las papilas renales. Aquí entonces las pueden ver. Esta es la corteza, aquí estarían las columnas renales
Esta es la médula formando las pirámides y el vértice, ustedes ven que se llama papila. ¿Ya? Y como ustedes se dan cuenta, esta papila está perforada por numerosos agujerillos, ya unos 10 a 20 orificios, que representan, de nuevo, el riñón se encarga de producir la orina. Esa orina, así como se produce, se tiene que eliminar, se tiene que botar, ¿ya? Entonces, ¿qué está aquí? Está la desembocadura de los conductos colectores. Ya los conductos que básicamente van a terminar botando la orina. Cada agujerillo que ustedes ven son los conductos colectores que están básicamente desechando esa orina. ¿Ya? Ahora, si ustedes se dan cuenta, aquí tienen las papilas, aquí las ven, esta es la base, este es el vértice, aquí está la papila. Ustedes tienen muchas papilas. Pueden tener papilas simples, pueden tener papilas fusionadas, que se las conocen como papilas bifoliadas. Bueno, eso ya son simplemente detalles. Y una cosa más de las papilas. Las papilas no están solas. Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo a la pirámide, aquí tengo a la papila, y ustedes ven que alrededor de la papila se mete como que algo como que está insertado. Ya está más o menos así, haciendo como un embudo. Ya. Justamente esto que se inserta a nivel de las papilas se conocen como los cálices renales. ¿Ya? Entonces, importancia de las papilas. Primero que todo, es el vértice de la pirámide. Segundo que todo, desembocan los túbulos colectores. Los túbulos a este nivel terminan para botar la orina. Tercero, a este nivel se insertan los cálices renales, específicamente los cálices menores. Aquí tengo un corte. Esta es una pirámide. Y como ustedes pueden ver, ¿qué es la pirámide? Al final de cuentas son túbulos. Ya son los túbulos que van a desechar la orina, ya sea de Henle, bueno, todo eso. Y que vean, aquí está lo que yo les decía, aquí están los agujerillos que representan la desembocadura de los túbulos colectores, y esto que está aquí alrededor son los cálices menores, los cálices menores. Hasta aquí se acabó lo que es el riñón, por así decirlo, el riñón propiamente dicho. Antes de avanzar con cálices, que ya forman parte de la vía de excreción. ¿Tienen alguna duda, pregunta, cualquier cosa? Yo sé que son muchos nombres y son muchos términos, pero por eso yo les digo, cualquier cosa avisen. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien. Chicos, bueno, ahí está lo que les decía. Aquí está lo que les decía. Este es el vértice, aquí están los cálices, aquí están las desembocaduras. Y ese es lo que más. Chicos, nos quedan 5 minutos. Voy con esto y mañana seguimos viendo la otra parte, ya con una reunión un poco más larga, porque esta es un inconveniente. Entonces, los cálices. ¿Qué son los cálices renales? Son básicamente bolsas músculo membranosas. ¿Ya? Están compuestas de músculo liso y de tejido conectivo. Ya que, ¿qué es lo que hacen? Es recoger la orina. Ustedes tienen dos tipos de cálices. Los cálices más chiquitos, los cálices bebés, que se los conocen como los cálices menores, y tienen de ahí a los cálices mayores. ¿Ya? Entonces, aquí está la estructura de los cálices. Si ustedes recuerdan lo que les dije, en cada papila se inserta un cáliz menor. ¿Ya? Cada papila tiene un cáliz menor. Ahora, estos cálices menores, ¿cuántos son? Depende. Si hay un dicho que dice, hay tantos cálices menores como papilas renales hay. Si ese riñón tiene, pongamos un número, 15 papilas renales, va a haber 15 cálices menores. ¿Ya? Estos cálices menores se van a terminar todos fusionando para convertirse en cálices mayores. ¿Qué es un cáliz mayor? Es la unión de los cálices menores. ¿Ya? Estos sí son más constantes. El riñón tiene aproximadamente de 2 a 3 cálices mayores. ¿Ya? Los cálices menores, en cambio, ya, ¿cómo se llama? No son constantes. Vamos a ver. Listo. Y luego de los cálices, ustedes tienen a la pelvis renal. ¿Qué es la pelvis renal? Simplemente es la unión de los cálices mayores. ¿Ya? Entonces ahí tienen el orden, como es. Primero son cálices menores, luego de 2 a 3 cálices mayores, y estos 2 a 3 cálices mayores se terminan fusionando en el término es grosero, en un supercáliz, ya conocido como la pelvis renal.
ya que es por así decirlo un cáliz mucho más grande, ya un reservorio mucho más grande. ¿Qué es la pelvis renal? Pueden decir que es un embudo dilatado, ya, que va a dar inicio a la siguiente porción del aparato urinario, que es el uréter. Este tubito que ustedes ven aquí donde botan la orina hasta la vejiga es el uréter. Y aquí tienen los cálices menores que se unen y forman los cálices mayores, uno, dos, tres cálices mayores, y los cálices mayores vienen y forman la pelvis. Y la pelvis en algún punto, específicamente en este punto, se convierte en el uréter. Hay otra pregunta y con esto yo termino. ¿En qué punto, porque les pueden preguntar, en qué punto la pelvis renal se convierte en uréter cuando hay un pequeño estrechamiento? No sé si tengo imagen. No, no tengo imagen. Cuando hay un pequeño estrechamiento conocido como la unión pielo-calicial o el cuello, o también llamado cuello del uréter también. ¿Ya? En esa porción donde la pelvis renal se hace más angosta o como que se ahorca, ahí automáticamente inicia el uréter. Ahí deja de ser pelvis renal y se convierte en el uréter. Esa pregunta es de todos los semestres. En qué punto se convierte a nivel de la unión pielocaliciada o cuello? Importantísimo eso. Y con esto, chicos, no creo que nos falte nada más. Sí, mañana seguimos viendo el resto, que no es mucho el resto, sinceramente. Mañana vemos. Mañana, por favor, ya les voy a pasar las diapositivas para que vayan familiarizándose. Mañana vemos también enfermedad renal crónica, un tema que es para que entiendan la importancia entre la anatomía del riñón, porque muchas veces estudian anatomía y dicen, ¿para qué me sirve esto? De verdad les no sirve. Bien. Bueno, pueden seguirnos a nuestra página de Instagram, a las páginas de Instagram que están aquí. Y si no tienen alguna pregunta, chicos, no tienen ninguna pregunta, ¿verdad? ¿Alguna duda o algo que repita? Listo, chicos. Si no tienen ninguna pregunta, entonces ya pasó la grabación y nos estamos viendo el día de mañana a la misma hora. Ahí sí nos vamos a poder tomar un poco más de tiempo. Listo, chicos. Entonces, ha sido un gusto. Nos vemos mañana, chicos. Pasen bien.